Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 9 de julio, en la decimocuarta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Muy bien, celebramos a la Santísima Virgen María en su advocación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Bueno, es una devoción bastante extendida en Colombia, ya que la imagen, ¿no? Es una imagen milagrosa eh, que se regeneró después de haber estado casi destruida, se regeneró hace ya cerca de 450 años. Y desde esa época hasta acá, ¿no? Ha venido extendiéndose la devoción a todo Colombia. Y la imagen, la advocación, ¿no? Ha sido declarada como la patrona, la Virgen Santísima del Rosario de Chiquinquirá, como la patrona principal de Colombia. Esa declaración ya hace 126 años, ¿no? Bueno, entonces habemos todos los colombianos, ¿no? Devotos del Santo Rosario, ¿no? De la Virgen del Santo Rosario, y especialmente en la advocación a la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Muy bien, vamos a la primera lectura. Y eh, hacen alusión las lecturas de la liturgia de la palabra de este día a la celebración, ¿no? De la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Tenemos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6 y del 11 al 12. Bueno, habría que empezar diciendo que esta carta, especialmente el comienzo, está cargado de eh, mm, notas profundamente teológicas, ¿no? Y de un contenido que habría necesidad de auscultar mucho más detenidamente. Lo haremos en forma superficial, como lo hemos venido haciendo, y haciendo alguna observación al respecto. Bueno, nos dice San Pablo, ¿no? San Pablo a los habitantes de Éfeso, que son recién convertidos al cristianismo, los primeros cristianos en Éfeso. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Bueno, en otras versiones del texto dice santos e inmaculados, ¿no? Ante Él por el amor. Por esto eh, se relaciona y conecta estrechamente con la celebración del día de hoy, ¿no? Porque si Dios nos ha bendecido, ¿no? En la persona de Cristo, en Él, estando en Él. Dice, con todas clases de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e inmaculados, ¿no? O intachables ante Él por el amor. ¿Qué más la Santísima Virgen María, que fue concebida
sin pecado original, porque nosotros fuimos concebidos con pecado, ¿no? Y fuimos redimidos, la Santísima Virgen María, por una gracia especial también de Jesucristo, ¿no? Eh, fue pura antes de la concepción, ¿sí? Entonces, mucho más aplica ella. Por eso, aquí es importante los términos para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor, ¿no? Por eso llamamos, según el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Bueno, continúa. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. O sea, hemos sido hechos eh, hijos, ¿no? Como una gracia, dice, y generosamente nos ha concedido esta gracia para ser herederos, ¿no? Herederos con Él del cielo, de la vida espiritual. Y continúa. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Seremos alabanza de la gracia de su gloria. Sería, ¿no?, la traducción del griego. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 112, cuyo responso es: bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bueno, sabemos que del Salmo, que es del Antiguo Testamento, el nombre del Señor era impronunciable, ¿no? Por eso los judíos decían Hashem, o sea, el nombre, ¿no? Cuando mencionaban, decían el nombre, porque no se atrevían a mencionar, ¿no? Lo que ahora nosotros sí podemos, porque Jesús, que es Dios, el mismo Dios se encarnó y tomó forma humana. Y es el nombre de Dios, ¿no?, que salva. Por eso es Jesús, Yahweh, Shua, Dios salva, el Señor salva. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el salmista. Ya podemos ver que se trata de un salmo de alabanza, ¿no?, de acción de gracias, especialmente dirigido a quienes obedecen a Dios, son fieles a Dios, cumplen sus mandamientos, ¿no? Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. O sea, con esto podemos entender también que se trata de un salmo mesiánico, ¿no? Porque incluye a todos los pueblos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar el cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Bueno, todo esto lo hace Dios para con quienes son fieles, confían en el Señor. Muy bien, y
Pasamos al Evangelio y tenemos el título temático, Dichoso el vientre que te llevó. Muy bien, también es un pasaje bastante conocido, ¿no? El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Son prácticamente dos versículos de esta lectura, ¿no? De San Lucas. Nos dice entonces San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. No, en otra versión utilizaría el término amamantaron. ¿No? Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, que es prácticamente lo mismo, que te criaron, ¿no? Que te alimentaron. Bueno, esto lo dice una mujer, alabando a otra mujer, ¿no? Sería a María, a la Virgen María, la madre del Señor Jesús. ¿Por qué haría esto una mujer, no? Eh, Precisamente por considerar a Cristo como alguien excepcional, ¿no? Prácticamente concibiéndolo como el Mesías, como mucha gente pensaba. Pues ante toda esa cantidad de milagros, de portentos, de curaciones, de ciegos, de inválidos, de resucitar muertos, exclamó esta alabanza a la Madre del Señor, a María. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, no es una contrariedad, ¿no? La que responde a la mujer que acaba de alabar a su madre, ¿no? A María. Es exaltar precisamente a María, porque la mujer exalta a María porque ha llevado al hijo en su vientre, ¿no? Y lo ha amamantado. Pero él dice, mejor María, indirectamente lo dice, ¿no? Porque ella escuchó la palabra de Dios, ¿no? La del arcángel San Gabriel, y la puso por obra, y la puso en práctica, porque dijo, sí, esta es la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Y se hizo la palabra de Dios, el verbo se encarnó. Entonces aquí el Señor está en realidad exaltando mucho más. María es más bienaventurada o dichosa por haber obedecido, ¿no? La palabra de Dios y haberla cumplido. El haber dicho, sí, hágase, así sea. Amén. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.